Bueno, pues de nuevo seguimos con Francia y vamos a ver dónde la habíamos dejado. Vamos a ver, habíamos dejado pues, prácticamente en el periodo de entreguerras, sí. Y sí, había lo último creo que había estado hablando de la línea Maginot, ¿no? Creada entre el 29 y el 38. Esa gran fortificación en la zona fronteriza que era más asequible, era más fácil, ¿no? Que por ahí hubiesen atacado los alemanes. Alguien puede decir, pues bueno, no ha servido de nada. Pues bueno, sí sirvió porque el hecho de que estuviera ahí, pues ya obligó a que por ahí no entraran, ¿no? Se buscaron el otro sitio. Bueno, entonces dijimos, o no sé si llega a decirlo, la Gran Depresión afectó a Francia hacia el 1931. Sus efectos fueron más o menos relativamente moderados en comparación con otros países. Por ejemplo, venía creciendo, sí, esto sí lo dije, venía teniendo un crecimiento de Producto Interior Bruto del 5% y se vio frenado al cero. O sea, cayó al cero en la década de los 30. El desempleo alcanzó el 5% y la caída de la producción fue aproximadamente un 20%. No hubo crisis bancaria. Hubo sí un cambio significativo, un cambio político. Se había creado un frente popular que aglutinó a socialistas, comunistas y radicales y convirtió a Léon Blum, el primer jefe de gobierno socialista entre el 36 y el 38. Sí, esto de los frentes populares, esto fue ya por Stalin, una orden de Stalin en la Tercera Internacional, de que la manera de combatir los fascismos era con los frentes populares. Y entonces, pues, en España también se hizo otro en el 36 que ganó las elecciones, ¿no? Aunque bueno, hay mucho que hablar de eso. Bueno, seguimos. Sin embargo, aunque aprobó numerosas reformas laborales para los obreros, pero sí siguió la inflación, desempleo y eso siguió creciendo. La política exterior de los gobiernos de Blum y después de Daladier fue pacifista, en sintonía con la política de apaciguamiento seguida por el Reino Unido frente a la Alemania nazi y a la Italia fascista. El gobierno nacionalizó las fábricas de armas e inició una nueva carrera armamentística frente al rearme alemán y la crisis de Renania. La alianza franco-británica y franco-polaca dominaron la política exterior del periodo de entreguerras. El gobierno socialista se negó a intervenir en favor de la República durante la Guerra Civil Española, ¿no? Ya hemos hablado mucho, pero que sí, que con aquello de... Se reunieron en principio, Blum al principio sí empezó mandando ayuda, pero luego en el momento que se entrevista con Chamberlain, el inglés, automáticamente se inventan lo del pacto de no intervención, y porque claro, se supone que era el gobierno legítimo y democrático de la República, pues deberían de haber
si había esa especie de ONU, que realmente no la había, pero bueno, si la hubiese habido, pues debería, o esa especie de OTAN, deberían de haber intervenido, ¿no? Como se intervino en el 93 o por ahí en los Balcanes, ¿no? Que intervino la OTAN. Aunque ahí concretamente no intervino contra el gobierno que había actualmente, intervino por razones humanitarias, precisamente contra él, ¿no? Por lo que estaba haciendo con la población. Pero bueno, entonces, pues bueno, se inventaron ese pacto de no intervención y automáticamente pues cesaron la ayuda, incluso cerraron la frontera, en fin. Creo que siguieron haciendo tratos, o sea, pagando, sí. Pero, bueno, seguimos. Segunda Guerra Mundial. Bueno, he sacado un esquemilla y entonces lo que voy haciendo es, como esto, el tema es Francia, pues a medida que voy diciendo episodios de Francia, pues voy también viendo la cronología así por los hechos que pasaron. Entonces, por ejemplo, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre del 39. Bueno, pero antes por ejemplo, en marzo del 38, Hitler invade Austria, se anexiona Austria con un desfile militar y es otra provincia más del Tercer Reich, o sea que no da ni un disparo. Esto marzo del 38, ¿no? Que en España todavía ni había empezado la batalla del Ebro. Octubre del 38, Checoslovaquia. Hitler convence a una convención de los aliados, o sea, no sé quién fueron, pero Francia, Alemania, creo que fue hasta Portugal, los convence de que la región de los Sudetes son antiguos alemanes y que están en unas condiciones, en fin, que tiene que intervenir y entonces eso pues prácticamente los aliados no van a poner oposición, van a mirar para otro lado y entra en Checoslovaquia con otro paseo militar y al final, aparte de los Sudetes, pues prácticamente se acoge todo Checoslovaquia. Luego, ¿qué hay? El 23 de agosto del 39 se produce el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? El nombre de los ministros de Interior, Molotov el ruso, Ribbentrop el alemán. Y el pacto era un pacto de no agresión entre Hitler y Stalin y que sorprendió al mundo y sobre todo a todos a toda la izquierda, porque claro, no se explicaban cómo había podido pactar, pero bueno, por ver lo positivo, pues bueno, era de no agresión. Y luego ya por detrás, pues tenía otros intereses, era el de repartirse Polonia. O sea, eso no lo iban a decir, pero eso estaba ahí apuntado. Eso es el 23 de agosto. Pues el 1 de septiembre, o sea, 8 días más tarde, Hitler entra en Polonia y ocupa su mitad. Que la otra mitad, a los 15 días, entraría Stalin también. Bueno, entonces seguimos. Habíamos dicho que Francia y Reino Unido, por tanto, declaran, cuando se ha producido esto, ya el hecho de entrar en Polonia, como Francia tenía una franco-polaca, tenía una alianza, y luego Francia tenía la alianza con Inglaterra, pues entonces ya aquí ya no pudieron, ya esto ya olía demasiado, y ya sí declaran la guerra.
a la Alemania nazi, el 3 de septiembre del 39. Sin embargo, los aliados se limitaron a conservar una postura defensiva, una fase que se conoció en Francia como guerra extraña, drole de guerra. No, yo la tenía entendido, yo he escuchado mucho la guerra de mentiras. La guerra de mentiras, que incluso Francia hizo algún tímido ataque fronterizo con Alemania, pero nada, o sea, parecía que eso no iba a ir a ningún lado. Por ejemplo, hay una invasión francesa sobre el Sarre. El Sarre será una región, creo que es alemana, sí. Fue abandonada tras 4 días de iniciada. En abril del 40, tropas francesas y británicas acudieron en auxilio de Noruega. En abril van porque Alemania invade Noruega, que también era invadida por Alemania, pero no obtuvieron éxito importante. Bueno, y ya aquí empieza. El 10 de mayo del 40, mediante la ofensiva relámpago, la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago, Alemania invadió Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y la misma Francia. Bélgica se había declarado neutral, pero ante la invasión alemana, franceses y británicos acudieron en su apoyo. Las fuerzas aliadas esperaban obtener el ataque al este de Bruselas, pero un grupo del ejército alemán penetró a Francia a través de las Ardenas, ¿no? La Ardena es una zona boscosa considerada impenetrable y por ende mal defendida, ¿no? La Ardena está, creo que entre Bélgica y lo que tenían protegido y la línea Maginot. Pero claro, no, ¿quién iba a pensar que iban a entrar por esa zona? Que yo tengo mucha inquietud y tengo que ampliar ahí y conocimiento de ese estilo porque, claro, si eso era un bosque o una cordillera o un monte, ahí debió de haber grandes bajas de tanques, porque vale, muy bien que los tanques, pero tanques que caerían por los barrancos, porque si no conocían el terreno, y tampoco eso iba a medir 100 o 200 metros, porque si no hubiesen estado allí esperándolo. Eso debieron 6 kilómetros, o sea, que todavía no llego a entender la magna operación. Y claro, como ahora mismo no puedo ir profundizando, pero cuando llegue el momento profundizaré. Por tanto, los alemanes avanzaron rápidamente hacia el Canal de la Mancha y para el 18 de mayo habían rodeado casi 1 millón de tropas aliadas en el noroeste de Francia. Desde Dunkerque escaparon a Gran Bretaña 300.000 soldados aliados el 26 de mayo al 4 de junio, lo que dejaba a Francia prácticamente sola en la guerra. El 4 de junio los alemanes tomaban París. Bueno, voy a hacer un pequeño... o sea, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado ayer? Que había tropas inglesas con Francia, ¿no? Esperando que llegaran los alemanes para la defensa. Ellos pensaban que iban a hacer como en la Primera Guerra Mundial, que se dirigieron a Luxemburgo y a Bélgica. Y entonces, pues prácticamente el grueso de la tropa se fue allí, a toda esa zona norte. Al entrar por las Ardenas y abrir un pasillo hasta el mar, hasta Normandía, entonces los embolsan, los dejan rodeados ahí al grueso de las tropas. Les dio tiempo a unos pocos, a 300.000, bueno, a cantidad, porque hicieron, digamos, un pequeño descanso, porque claro, tenían que descansar, si no, y pudieron evacuar ahí que fue la maniobra, está la película que ya en otra ocasión la recomendé, Dunkerque, y que hasta barcos particulares fueron allí a recoger soldados, ¿no? Si no, aquello podía haber sido una masacre.
Bueno, por tanto, toman París los alemanes. Aquí no viene apuntado, pero hay que decir que no sé si el veintitantos de junio, 10 días después, lo hace recapitular en el mismo vagón de tren donde se firmó el acuerdo de paz de Versalles. Entonces lo hace allí recapitular y entonces va a organizar va a dividir Francia. Bueno, que esto viene ahora. La última maniobra alemana fue atacar la línea Maginot desde el oeste y el este y aislarla del resto de Francia. O sea, claro, la línea Maginot, que estaría bien guarnecida, todas esas fortificaciones llenas de militares, pues le van a atacar por el oeste, por la parte de Francia, y por el este, por la de Alemania. O sea, esta no la sabía yo. Otra, y lo aíslan. Que capitula el 10 de julio. La invasión alemana provocó un éxodo masivo de la población civil del norte de Francia y Benelux, primero hacia París y después hacia el sur del país. Francia firmó el armisticio el 22 de junio. Régimen de Vichy, la zona libre aparentemente. Bueno, hemos visto esto. Sí. La Asamblea Nacional, porque van a dividir Alemania, vamos a ver, o sea, Alemania, Francia. Aquí nada, como el domingo, no, si no hubiese sacado un planillo, pero nada, he hecho aquí una especie de croquis, aquí África, España, bueno. Y aquí está Francia, ¿no? Francia, Suiza, y aquí para Italia, bueno. Entonces, Francia realmente ocupan desde París todo el norte y todo hasta una franja que llega aquí hasta los Pirineos, hasta Hendaya, que por eso en la reunión de Hitler y Franco fue todo por terreno alemán y llegó en tren hasta aquí. Y a Francia le dejan este trocillo de Francia, que aquí está Lyon y Vichy, que ponen la capital en Vichy. Y su presidente va a ser el mariscal Pétain. La Asamblea Nacional crea una ley constitucional que otorgaba plenos poderes al mariscal Philippe Pétain, que este va a ser colaboracionista alemán. Abolió la República e instauró el llamado régimen de Vichy. El nuevo gobierno firmó el armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940 bajo unas condiciones muy duras: pago de una costosa indemnización, 1 millón de prisioneros militares y la ocupación de 3/5 partes del territorio. Madre mía, cómo se ha ido volando. Vichy siguió una política autoritaria y de colaboracionismo con Alemania nazi, mediante el servicio de trabajo obligatorio. Cientos de miles de franceses fueron transferidos a Alemania para compensar la falta de mano de obra de los alemanes, ¿no? Como estaban todos en la guerra, pues esa mano de obra se la va a llevar de franceses. Y bueno, y de los campos de concentración de todos los exiliados españoles. Bueno, que ya para esta altura, si se exilian en el 39, estamos hablando del 40. O sea que claro, o sea que así alguno que otro se habría acomodado por allí, habría encontrado trabajo, esto, lo otro, pero una gran mayoría estarían en los campos famosos, eso, y entonces fueron de mano de obra para Alemania. La Legión de Voluntarios Franceses participó al lado de Alemania en la guerra contra la Unión Soviética, ¿no? Hicieron otro voluntario, otra división azul, con otro nombre, en Francia. Se combatió la oposición, se persiguió a grupos políticos y se dictaron leyes contra la población judía. En noviembre del 42, todo el territorio del régimen de Vichy fue ocupado por Alemania e Italia, aunque el gobierno francés continuó existiendo. Estuvo bajo el estricto control alemán, aunque siguiera existiendo el gobierno francés.
Y bueno, y antes de hablar de la resistencia, bueno, sí, porque hemos dicho que vamos a irlo llevando paralelo. Pero bueno, aquí de la cronología de la Segunda Guerra, pues tenemos que en mayo del 41 se produce la batalla de Inglaterra, que es un bombardeo bestial, pero que Inglaterra resiste y eso pues al final le da moral a los aliados y es la famosa frase de Churchill de que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, ¿no? Refiriéndose a los pilotos de la Royal Air Force, de las Reales Fuerzas Aéreas Británicas. Todavía estamos, bueno, en la resistencia va a estar Charles de Gaulle, que se opuso al armisticio y hizo un llamamiento por radio al pueblo francés desde Londres para seguir la guerra al lado de los británicos. Claro, en el momento que se opone a la Francia de Petain, pues se tiene que ir, si no, se lo cargan, se va a Inglaterra. Entonces nace aquí la resistencia francesa. De Gaulle fundó Francia Libre, un gobierno en el exilio que apoyó a las fuerzas francesas libres. Como por ejemplo quedaban fuerzas francesas libres en África Ecuatorial francesa, la Francia Libre permaneció presente en el bando aliado y continuarían los combates en varios frentes, como Egipto, Libia y posteriormente en Túnez e Italia. Claro, esto, bueno, todavía más. El endurecimiento del gobierno de Vichy inflamó la resistencia al interior del país. O sea, que quiere decir que cada vez había más adeptos a la resistencia. Había cada vez más fuerza en el interior francesa, en el interior de Francia. Año en el que Francia Libre cambia su nombre a Francia Combatiente. Y aquí ya pego un salto al 44, por tanto sigo con este guión. En el 41, sí, en el 41, en junio del 41, pues como sabéis, se produce la Operación Barbarroja, o sea que entra Hitler invade Rusia. Y ahora pues no, la invade un poco más tarde porque Mussolini se había hecho la pichulío en los Balcanes y tuvo que mandar allí unidades en su ayuda y la retrasa un poco a junio y como sabéis así por encimilla pues entra y se va hacia a tres sitios, hacia el sur en busca del petróleo del Cáucaso, hacia el este a Moscú donde está Stalin y hacia el norte a Leningrado que la va a acercar para matarlos de hambre. Y en el cerco de Leningrado es donde va a estar la actuación de que ya hemos dado cumplida en 2 capítulos de la División Azul española. Bueno, pues entonces eso es eso. Seguimos. El 10 de agosto de 1942 Churchill vuela a Rusia con un magnate, con un gran importante empresario de negocio americano y pues para hacer tratos con... bueno, antes se había producido el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 y esto es agosto del 42, o sea que en estos meses es cuando ya Estados Unidos decide entrar en guerra y entonces ya se asocia con Churchill, van a ver a Stalin en un avión de la Royal, de las fuerzas inglesas y Churchill, pues, que es la famosa frase de Churchill de que si Hitler ataca el infierno, me alío con el diablo. Y entonces, pues bueno, se va a producir la primera cumbre que es en Teherán, en noviembre del 43,
que va Stalin con Molotov y Voroshilov, va Churchill y va Franklin Delano Roosevelt. Acuerdan el desembarco de Normandía porque Stalin insiste mucho en abrir otro frente en el oeste para así aliviar, porque él estaba ya, yo creo que ya se había producido, sí, claro, ya ellos habían ganado en Stalingrado, o sea que ellos ya casi estaban empezando a recuperarse. Y bueno, y aquí lo dejamos porque el tiempo no da para más. Pero vamos, está emocionantísimo. O sea que bueno, si da otro capítulo, pues otro capítulo que haremos mañana. Venga, pues hasta luego.